amigos de la charla, quiero darle la bienvenida a un guapo, buena gente, talentosísimo y también muy inteligente, actor, productor, escritor, Manolo Cardona. Bienvenido. Daniela, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo en tu podcast y espero que todos se sientan muy a gusto con esta charla que vamos a tener. Primero vamos a empezar con Rubirosa. Este es el proyecto en el que tú, yo creo que te has dedicado pues cuerpo y alma. ¿Cuántos meses? Pues muchos, y te podría decir que años, porque cuando yo conocí esta historia, viajaba mucho a República Dominicana, iba de vacaciones con mi familia, y amo República Dominicana, y en esos viajes un amigo me contó la historia de Porfirio Rubirosa. Y cuando me la contó, no lo podía creer, la historia de este personaje. Es increíble. Porque ahora nos adentramos un poco en eso. Ahora vamos a ver quién es Porfirio Rubirosa. Correcto. Y yo dije, no puede ser que nadie haya hecho una historia de esto. Y empecé a investigar y me di cuenta que había mucha gente tratando de hacer esta historia, pero que nadie la había hecho. Y bueno, nos dimos a la tarea titánica de tratar de hacerla. Y pues gracias a Dios hoy te puedo contar y hablar sobre, pues ya la hicimos, ya se estrena en esta plataforma en Estados Unidos. En pantalla, exacto, con Y. Y estoy muy contento, de verdad, por el resultado, por cómo nos quedó y bueno, ahora les vamos a contar al respecto. Tuvieron que hacer mucho trabajo de ambientación, porque está situada en los años 40, 30. La historia transcurre desde 1914, casi Primera Guerra Mundial, hasta el 65 más o menos. Sí. Son 56 años de historia. Y 30 de dictadura de Trujillo. Exactamente. De Rafael Trujillo en República Dominicana. Básicamente les voy a tratar de resumir lo que más pueda quién es este personaje y cuál es su trascendencia y por qué es interesante ver esta serie. Porfirio Rubirosa es dominicano, un dominicano internacional. El más internacional de todos, que es el considerado el gran playboy del siglo XX mundial. Y era un dominicano y era un latino, un personaje muy misterioso, un personaje que estuvo muy cerca de la dictadura de Trujillo. Era su suegro, porque él se casó con Flor de Oro Trujillo. Él tuvo 5 esposas, 2 de ellas las mujeres más ricas del momento, americanas, Doris Duke y Barbara Houghton. Y lo curioso es que, ya después vamos a ver eso, pero fue suegro de Trujillo y cuando se divorcia de su hija, igual Trujillo lo sigue queriendo y lo sigue poniendo en cargos enormes, ¿no? Sí, él tuvo una carrera diplomática bastante espectacular, y digo espectacular por los eventos en los que estuvo y con la gente con la que estuvo. Él, por ejemplo, le tocó estar en la diplomacia y en la embajada de Cuba cuando sube Fidel Castro al poder y cae Batista, y de hecho a él le toca darle asilo político en la República Dominicana. Y le tocó después Argentina, la Argentina de Perón, donde dicen que fue amante de Evita. Era amante de todo el mundo. Sí, no, impresionante. Marilyn Monroe, Greta Garbo, sí. Kim Novak, etcétera. Y luego, bueno, él estuvo en París muchísimos años como embajador, ahí le pasaron 1000 cosas. Y también estuvo en Alemania, en la Alemania nazi con Hitler. Estuvo en las Olimpiadas del 36. Fue preso político en la Segunda Guerra Mundial. Y es un personaje que le tocó vivir 1000 cosas. Decían que era espía de Trujillo, otros que era espía del FBI, otros que era doble espía. Entonces es una historia, como te darás cuenta, llena de intrigas, conspiraciones, espionaje, romance, aventura, acción. Tiene todos los elementos para que sea pues una historia que necesitaba ser contada. Y aparte dicen que Rubirosa, Ian Fleming se inspiró en Rubirosa para crear al personaje de James Bond. Sí, porque también creo que eres The Ultimate Gigolo, o sea, el vividor, el típico Latin lover, ¿no? Así es. Que también vivía de las mujeres, del dinero que sacaba de los divorcios. Sí, sin duda, por eso te digo, él estuvo casado con 2 de las mujeres más ricas del mundo en su época. De ahí la fortuna. Y pues no era de gratis, que no. él tenía una meta muy clara e iba por ella y pues lo lograba.
Manolo, dentro de esta historia le das un twist bastante interesante a la historia de Porfirio Rubirosa. Para la gran mayoría de los dominicanos era el protegido del tirano más grande, que fue Rafael Trujillo, que no gobernó, fue dictador por 30 años. La era más sangrienta de Latinoamérica, ¿no? Fue la dictadura de Trujillo. Incluso, bueno, se habla de las hermanas Mirabal, ¿no?, que las mataron de una forma horrible porque iban en contra de la dictadura. Sí, y no solo eso, sino que también del genocidios, hablando de genocidios, sí. Mucho antes de que viniera Hitler, que ya Trujillo estaba cometiendo genocidios. No sé si recuerdas la noche del Perejil. Sí, exactamente. Que fue esta historia terrible que como Haití y República Dominicana comparten la misma isla. Él decía, ¿cómo hago para sacarme estos haitianos de aquí? Porque también había mucho racismo. Totalmente. Dentro. Y negaba que era mulato. Él decía que era completamente francés. 100%, así es. Sí. Pero entonces, y para los que no conocen la historia, básicamente es que él planea con sus generales y con la gente del ejército y dice, pongan a decirle perejil a la gente, y el que no pueda pronunciar bien la palabra perejil, porque obviamente en Haití hablan francés, sí. Entonces él lo mataban inmediatamente. Mataron más de 15,000 personas en un fin de semana. No, impresionante. Es terrible. Entonces, por eso pregunto, porque pues para la gran mayoría de los dominicanos este tipo fue un vividor, pero aparte pues fue un apañador de los crímenes de Trujillo. Sin embargo, tú le das un twist bastante interesante a la historia, no vamos a decir, lógicamente, ¿no? Sí, ¿y sabes por qué se lo dimos? Primero, obviamente, porque está inspirada en hechos reales, pero no es un documental. Todos los hechos históricos que tocamos son reales y cómo pasaron las cosas también, pero la forma en la que suceden y el twist del que hablas viene porque los archivos secretos del FBI, cuando nosotros empezamos a hacer la investigación, estaban tachadas todo lo que tenía que ver con Rubirosa. Wow. Sí, interesantísimo. La famosa tinta negra, ¿no? Exacto, que no, claro. Exactamente. Entonces te das cuenta, y en esta teoría que te conté ahora de que unos decían y que era el protegido y que era un espía de Trujillo en el exterior desde el mundo diplomático. Otros decían que era al contrario, que era un espía del FBI y de la resistencia en contra de Trujillo. Otros decían que era un doble espía. Entonces lo que nos pareció interesante fue agarrar esa teoría y ponerla en práctica, porque la otra es la que todo el mundo se sabe, ¿sabes? Sí. Y entonces aquí hicimos un what if, ¿sabes? Ajá, si hubiera sido al revés, ¿sabes lo que te digo? Claro. Y bueno, pero de todas maneras, dentro de toda esta historia fascinante, yo creo que también el twist viene porque él estuvo en los lugares precisos muchas veces, pero realmente, ¿quién era él? Era un tipo que, bueno, era charming y conquistaba a las mujeres, pero simplemente que le tocaron eventos espectaculares, pero realmente él, digamos, como aporte de inteligencia en algo no lo era. Entonces yo creo que también creaste toda esta, ¿no? Sí, yo creo que él lo que tenía era una persona muy culta, definitivamente. Tenía una educación tremenda, una educación francesa, porque él se fue a vivir a Francia desde muy pequeño. Su padre era embajador en Francia. Pero lo que sí siento es que era un enredador y un encantador de serpientes. Sí, totalmente. Y él se ponía una meta y la lograba, ¿sabes? Y tenía esta cosa que esto sí es algo que, bien o mal, es algo que admiro muchísimo, y es vivir el día a día como si fuera el último día de tu vida. Eso sí fue una persona que te puedo decir que vivió como... que puedas juzgarlo mal, bien, como lo quieras ver. Claro. Pero vivía completamente libre, haciendo lo que quería, lo que sentía, lo que pensaba. ¿Me entiendes? Eso me parece muy admirable. Cambiemos ahora de tema. Bueno, ¿te casaste hace cuánto? Hace 6 años. 6 años y ya con 2 niños. Sí, así A ver, es. ¿cómo te ha cambiado la vida la paternidad? No, pues completamente. Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Mis hijos pues son el gran amor de mi vida y ya no concibo mi vida sin ellos. Entonces es de verdad el amor real. ¿Van tomando conciencia de quién es papá o todavía? Claro, no, soy súper consciente, además lo asumo y me encanta ser padre, me encanta. No, pero ¿van tomando ellos conciencia o todavía son muy chiquitos? No, claro,
Ya. No, tienen Gael va a cumplir 6 y Guadalupe 3. Ah, no, bueno, ya. El de 6 ya más o menos sabe. No, es un avión, una bala. Ya más o menos sabe. ¿Le notas la vena actoral o todavía muy, muy difícil? Es súper actor. O sea, es súper artista, le encanta cantar, le encanta, es súper histriónico. Y no sé dónde ni qué quiere hacer. No le voy a incentivar nada, pero tampoco le voy a prohibir nada. Que sea feliz, es lo único que quiero. Que él busque su camino, lo voy a llevar de la mano y que sea muy feliz, es lo único que me interesa. Empezaste tu compañía productora, trabajas con tu hermano. Cuéntame de los retos, ¿no? Porque también una cosa es estar frente a cámaras y otra cosa es, bueno, voy a invertir tanto en tal proyecto y los riesgos. Sí, pues mira, llevamos ya más de 14 años con nuestra empresa productora, 1111 Films y TV. Y la verdad es que nos está yendo increíble. Estamos en un momento espectacular donde llevamos muchos años haciendo series y televisión y películas. Y ahora pues estamos haciendo muchas cosas interesantes y con estas nuevas plataformas y nuevas oportunidades de dónde poder ver tu producto audiovisual. Es una gran oportunidad para los creativos. Yo creo que es el momento más importante de la historia del cine y la televisión. Sobre todo la televisión. Y de los periodistas también. Sin duda. Sí. Bueno, ya hoy en día todo el mundo se volvió periodista con las redes sociales. Bueno, sí. En ese sentido, sí. O sea, que ya todo el mundo, respetando la profesión que tienen ustedes como es, que además es admirable, pero ya todo el mundo con su celular se cree pues el reportero del año, ¿sabes? Eso es verdad. Manolo, Colombia está pasando por un momento, no quiero decir difícil, pero que está definiendo muchas cosas, ¿no? Hace poco, relativamente poco, pues hubo una marcha porque han asesinado a líderes sociales. El presidente Duque, pues muchos le están llamando hasta el títere de Álvaro Uribe, pero muchos le tienen fe. Y por otro lado también se habla de que no le han cumplido a los ex guerrilleros de las FARC el acuerdo para poder comenzar una vida normal, ¿no? ¿Qué piensas de todo esto? No, lo primero, siento que el proceso de paz tiene que continuar. Creo que es el proceso más importante de la historia moderna de Colombia. Llevamos más de 60 años en un conflicto absurdo. Y el no querer apoyarlo tiene más que ver por un tema de partido que por una convicción real. Porque yo estoy seguro que cualquier persona sensata, con dos sentidos de sensatez, pues lo único que quisiera es la humanidad, la reconciliación, la paz. Pero se inventaron una palabrita que pues nos está jodiendo a todos, y es su famosa impunidad, que es con la palabrita que fue su caballito de batalla, que fue con el que ganaron el no. Fue con fake news, con las mentiras, diciendo que iban a meter en las cartillas temas en la educación a los niños, y que iban a promover el homosexualismo y etcétera. Miedo, ¿no? O sea, meten miedo. Esto es lo que también ha hecho, y me perdonan, pero eso es lo que ha hecho también la campaña de Trump y los republicanos, meter miedo a la gente. Sí, de acuerdo. El miedo siempre es una táctica impresionante que nunca, o sea, siempre la usan, ¿no? Y nunca falla. No, total, nunca falla. Y la verdad es que me da mucha tristeza que por convicciones personales y por egos, porque no es otra cosa más que ego y el poder que se vuelve quiero estar en el poder y no puedo salir de él, y adictivo. Es una adicción que yo no puedo creer, o sea. Sí. Y esto es en todas partes, ¿eh? Sí, en todo nuestro continente. Pero además, una derecha que sube al poder y que
y que se supone que iba a reconciliar a un país y que veníamos a hacer muchas cosas, que fue lo que hicieron, por lo que ganaron, pero al parecer pues todo era mentiras. O sea, ahora que están en el poder no está pasando nada de lo que dijeron, cambiaron el discurso completamente. Cuando realmente les interesa algo, cambian el discurso para sus intereses propios y de partido más que para un país. Entonces, pues no puede ser lo que está pasando con los líderes sociales, no puede ser todo lo que está pasando en nuestro país por unas convicciones de partido y por no tener unas políticas claras acerca de todos estos temas tan trascendentales, tan importantes. Se revivieron los falsos positivos hace poco en Colombia. Unas cosas terribles. Volvimos al desempleo en 2 dígitos. Sí. También. Es como si hubiéramos retrocedido no sé cuántos años. Y bueno, esperemos que el presidente Duque recomponga el barco, se recomponga él, y piense cómo quiere pasar a la historia. Porque en este momento está pasando a la historia como el títere de Uribe. Y pues él decidirá si despierta un día y se le ilumina su alma y su vida y realmente empieza a ser él y a hacer eso que él tanto habló, que es esa reconciliación y hacer las cosas bien. Y pues, sí. Hace unos minutos, cuando nos saludamos, te digo, soy muy amiga de Javier Fuentes León, un director peruano con el que tú trabajaste, con el que filmaste en mi país. Y filmaste una película muy interesante en el 2009 que se llamaba Contracorriente. Y la temática de Contracorriente era la aceptación, bueno, imagínate, back then, ¿no? La aceptación de que la homosexualidad no es algo que se tiene que temer, no es algo que se contagia, no es algo anormal. Era una película que realmente a mí me tocó muchísimo y que te agradezco haber hecho, definitivamente, que sé que no es fácil para un actor straight, para un actor heterosexual, pero que la hiciste. Y nos encontramos en el 2019, por un lado en una ciudad como Los Ángeles, en la que yo voy al baño con transgéneros, pero que por otro lado, o sea, sigue esta discusión y sigue esta retórica de odio y de discriminación. ¿Cuánto crees que nos falta? ¿Cuánto crees que hemos avanzado? ¿Cuánto crees que hemos retrocedido? Pues es que, mira, yo siento que damos un paso como humanidad y retrocedemos 10. Ese es el gran problema. Con líderes como los que tenemos hoy en día, que, por ejemplo, Estados Unidos creo que no se va a recuperar de esta diplomacia en la historia. Creo que de aquí en adelante es un game changer, ¿sabes? Porque el legado de Trump, que no nos damos cuenta, es que está poniendo jueces de 40 y tantos años, súper derechistas, y no nos damos cuenta de esto. Y estos jueces van a durar 40 años más en el poder, ¿no? Entonces... No, total. O sea, y no solamente eso. Ya el legado diplomático que deja es que ya no vuelvo a confiar en ti. Totalmente. ¿Me entiendes? Totalmente. Y ya olvídate que sale una persona. ¿Y quién me dice que en 6 años no vuelve a salir un Trump? ¿Me entiendes? Entonces, ya el mundo cambió, definitivamente. Y las reglas son otras. Y son para mal, completamente. Ya es el individualismo, ya no es el colectivo, ya es sálvese quien pueda. Y eso es absurdo. Y volviendo al tema de obviamente de la discriminación y de todo lo que pasa y como empezó este tema que es con Contracorriente, pues me parece absurdo que en este tiempo en el que estamos todavía nos estemos preguntando y hablando si debe ser normal o no que 2 hombres o 2 mujeres estén juntas, por el amor a Dios. O sea, que cada quien haga lo que quiera. Al fin y al cabo... Que no tienes que pagar más taxes ni te dañan en la salud, ¿no? Total. Pero es un tema muy político y es un tema del que te puedes agarrar muy fácil. Muy político. Y entonces, pues ahí lo dejan en el tintero para que, dependiendo de cómo esté la ola, pues me monto en ella y empiezo a surfear, ¿sabes? Y cuando no debería ser así, eso debería ser un tema
ya aceptado, legislado con unas reglas y unas normas igual que una pareja heterosexual que está entre un hombre y una mujer. O sea, no tiene nada que ver, deberían tener los mismos derechos civiles, legales, etcétera, pero bueno, seguimos todavía en la aceptación. Imagínate dónde estamos. Como lo dices, bueno, ¿no? Retroceso, pero bueno, hay esperanza, que es lo que nunca se pierde. Eso sí. Muchísimas gracias. Ha sido delicioso hablar contigo en la charla. No, a ti, muchas gracias. Pronto. Muchas gracias, Daniela. Y nada, me encanta estar contigo y con los oyentes y les mando un abrazo y que Dios los bendiga. Se dicen muchas cosas de mí. Algunas buenas, algunas malas. El Mr. Ron del Jet Set Internacional. ¿A ti no te da miedo estar aquí? Usted pertenece a mi ejército. ¿Tú serías capaz de matar a Trujillo con tu propia mano? Se habla de un hombre infiltrado en el gobierno. ¿Tenemos idea de quién puede ser? Tú me obedeces y punto. Sind Sie auch und die zwei Soldaten besorgt, die Sie geschlagen haben? El único que puede ser presidente aquí soy yo. Entre las muchas cosas que dicen, es que mi vida inspiró al icónico James Bond. La gran diferencia es que su vida es de ficción. Esta es mi historia.